Buenas noches. Hoy hablaremos de un impuesto que seguramente has pagado no una, sino muchas veces. Y pues quizás no te das cuenta a la hora que lo pagamos, ya que este lo pagamos todo el tiempo, siempre que compramos, siempre que compramos productos o adquirimos un servicio. Es el IVA. Es un impuesto al valor agregado y esto significa que justamente es un impuesto que se estará pagando el valor que agregamos a los productos o servicios que hayamos adquirido. La ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero, pues nos señala que es un tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas tanto naturales como jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos, económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes realizan actividades definidas por la ley, como lo es un hecho imponible. El impuesto al valor agregado o IVA, el cual figura en el artículo 420 y siguientes al Estatuto Tributario. Este impuesto es de carácter nacional, que grava la prestación de servicios y la venta de importación de bienes. El IVA se encuentra estructurado como impuesto al valor agregado, por lo que para la determinación del impuesto se permite descartar el IVA pagado por bienes y servicios destinados a las operaciones ya grabadas. La tarifa. La tarifa varía según la clase de bienes o servicios, siendo el general el del 16%. Generalmente van hasta el 35%, dependiendo lo grabado. Hay exclusiones de cancelación del IVA. Existen ciertas actividades, bienes y servicios expresamente excluidos del IVA, es decir, respecto de las cuales no se causa el impuesto, entre los cuales se destacan los siguientes: los equipos y elementos nacionales o importados destinados a la construcción, a la instalación y el montaje y operación de los sistemas de monitoreo y el control ambiental, las importaciones de materias primas e insumos originadas en programas especiales de importación y exportación. El Plan Vallejo, cuando estas materias e insumos se incorporen en productos que van a ser posteriormente exportados. La importación temporal de maquinaria pesada para industria básica que no se produzca en el país. Se entiende por industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderúrgica, metalurgia, extractiva, la de generación y transmisión de energía eléctrica y obtención de purificación y conducción de óxido de hidrógeno. La maquinaria o equipos por reciclaje y procesamiento de basuras o desperdicios que no se produzcan en el país. Las importaciones ordinarias de maquinaria industrial que no se produzcan en el país, destinados a la transformación de materias primas por parte de usuarios altamente exportadores, Altex, con vigencia indefinida. La venta de activos fijos. Hasta el año 2007, eh, el IVA pagado en la importación de maquinaria industrial fue tratado como descuento del IVA. En estas también, ¿qué servicios? Pues se le excluye el IVA al transporte público privado nacional e internacional de carga, al transporte público de pasajeros en el territorio nacional, terrestre, marítimo o fluvial. El transporte aéreo nacional de pasajeros destinados a nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. El transporte de gas y hidrocarburos, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito y el arrendamiento financiero o por leasing. Los servicios públicos de energía y acueducto, alcantarillado, aseo público y la recolección de las basuras y el gas domiciliario. ¿A quienes se les aplican los descuentos en el IVA? El IVA pagado por importación puede ser descontado en los siguientes casos.
El IVA pagado por el importador de maquinaria pesada para industria básica podrá descontar el impuesto de su impuesto sobre la renta. Es decir, adicionalmente hasta el año inmediatamente grabado, el IVA pagado en la importación de maquinaria industrial podrá ser tratado como descuento del pago general que la empresa deba realizar por concepto del impuesto del IVA. En los bienes y servicios exentos, ¿cuáles están? Existen algunos bienes y servicios exentos del impuesto en los cuales adicionalmente a la causación del impuesto se permite al productor o exportador la devolución o compensación del IVA pagado en la producción del bien o prestación del servicio. Entre ellos se destacan varios, entre los cuales están los bienes corporales, muebles que se exporten y la venta en el país de bienes de exportación a sociedades de comercialización internacional, siempre que estos hayan de ser efectivamente exportados. Los servicios prestados en el país por personas del exterior sin domicilio en Colombia, ¿no? El gravamen a los movimientos financieros. No es más sino que el impuesto que se genera en la realización de las transacciones financieras para disponer de los recursos depositados en cuentas corrientes, de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques de gerencia equivalente al 4 por mil del valor de la transacción, la tarifa aplicable para el respectivo año, inclusive que se reducirá a partir del año 2008 al 3 por mil. En este momento, pues continúa el 4 por mil. Estarán exentos de dicho impuesto, entre otros, los traslados entre cuentas corrientes o de ahorros de un mismo establecimiento, cuando las cuentas permanezcan a la misma persona. Según el calendario tributario, en cuanto al impuesto al valor agregado o IVA, los responsables deben tener en cuenta sus ingresos al 31 de diciembre del año inmediatamente facturado para determinar la periodicidad de su declaración de pago. Pues es importante resaltar que el plazo para la prestación y pago del tercer cuatrimestre de IVA del año gravable al 2013, es decir, el correspondiente a septiembre, diciembre del mismo año para las que están obligados a declarar por este periodo, así como la declaración de IVA al año 2015 y el último pago se deberán prestar a pagar entre el 10 y el 23 de enero del año inmediatamente anterior eh, del 2000 año del año siguiente al 2014. El decreto 0187 del 12 de febrero del 2013, impuesto al consumo, y el primer bimestre del año de enero y febrero se deberá declarar y pagar entre el 11 y el 25 de marzo. Obviamente se deben cancelar y pues diligenciar los formatos que exige la DIAN con todos sus datos y anexos correspondientes. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre la clasificación de las empresas en Colombia. Primero que todo, debemos tener en cuenta qué es una empresa. Tenemos que una empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación y administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios
Esto lo estipula según el artículo 25 del Código de Comercio colombiano. En Colombia, en términos económicos, la empresa se define como la unidad que reúne los servicios de los factores de producción, tales como los recursos, trabajo y capital, y los emplea para producir bienes y o servicios los cuales son comercializados en un mercado o en diferentes consumidores. La clasificación de las empresas se clasifican según su actividad que realizan, su tamaño, su propiedad de capital, su ámbito de actividad y su forma jurídica. Según su actividad, estas pueden ser del sector primario, secundario o terciario. En el primario, el elemento básico se obtiene generalmente de la naturaleza, es decir, como decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, la extracción de áridos, el petróleo y el agua. A nivel secundario, a que son las que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Incluye actividades diversas, como la construcción, los textiles, entre otras. En terciario, pues hace parte de este grupo aquellas empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana de realizar trabajos intelectuales. En este grupo se incluyen las empresas de transporte, los bancos y pues el comercio en general. En las empresas igual se clasifican según su tamaño. Pueden ser grandes, empresas medianas o pequeñas. Las grandes empresas generalmente manejan capitales y financiamientos grandes, tienen instalaciones propias, miles de empleados, además cuentan con un sistema de administración y sus operaciones son avanzadas. Generalmente son empresas que tienen más de 250 empleados. Las medianas son las que poseen capitales, ingresos y ventas en un número de trabajadores limitados. Este último no, por lo general no excede más de 100 personas. Y pues las pequeñas, estas se dividen en tres pequeños grupos entre los cuales está pequeña, micro y las que pues son familiares. La pequeña por lo general no excede a más de 20 trabajadores y pues posee ingresos más reducidos. La micro pues no excede el número más de 10 trabajadores y generalmente los ingresos se determinan en ganancias y en ganancias personales. Y las familias empresas son aquellas donde la familia es el motor productivo de su negocio, pues intervienen ya sean los papás, hijos, sobrinos, primos, en fin. Además, las empresas también se clasifican según el capital de conformación, que estas pueden ser pública, privada o mixta. Las públicas, pues el capital de conformación es el Estado y puede ser de orden tanto nacional como departamental como municipal. La privada, pues como su nombre lo dice, la propiedad del capital está en manos privadas. Y las mixtas, pues el capital por lo general está conformado, una parte es pública y la otra privada. Según el ámbito de actividad, pues las empresas se pueden considerar como locales, regionales, nacionales o internacionales. Pues las locales, como su nombre lo indica, aquellas que operan en el municipio, ciudad o el departamento. Las regionales son aquellas cuyo radio de operación pues se limita generalmente a las regiones o provincias. Nacional cuando sus ventas se llevan pues a cabo de todo el territorio nacional. Y las internacionales pues cuando sus actividades se extienden fuera del país de origen. Un caso particular pues es la empresa Servientrega. Según su ámbito jurídico, como ya lo habíamos mencionado, pues las sociedades en su ámbito jurídico puede ser sociedad de responsabilidad limitada. Según lo estipula el artículo 353 del Código de Comercio. Los socios responderán pues según el monto de sus aportes. Los socios no excederán más de 25 y si esto ocurre será nula la sociedad que se cree, según lo estipula el artículo 356 del Código de Comercio.
Las sociedades anónimas. La sociedad anónima se formará por lo general por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas, pues los cuales serán responsables hasta el monto de sus aportes. Será administrada a gestores revocables y se le agregará pues las palabras SA. La sociedad anónima pues no podrá funcionar ni formarse con menos de 5 socios. Esto está estipulado en el Código de Comercio en su artículo 374. Las sociedades anónimas, ¿cuáles serían sus ventajas? No se podrá dar a conocer los nombres de los integrantes de la sociedad, ni aun solicitándolo a través de la Cámara de Comercio, cosa que no ocurre con los demás tipos de sociedades. Cuando un accionista quiera retirarse de la sociedad o desee comprar o vender acciones, no es necesario hacerlo bajo escritura pública. Las sociedades anónimas o SA están exoneradas cuando se trata de pagar deudas por impuestos y aduanas nacionales, según lo estipula pues el código, en el inciso 2, en el artículo 794 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles serían las desventajas de las sociedades anónimas? Pues que no se podrá dar a conocer los nombres de los integrantes de la sociedad ni aun solicitándolo a través de la Cámara de Comercio. Cuando un accionista quiera retirarse de la sociedad, desee comprar o vender acciones, no es necesario pues hacerlo por escritura pública. Las sociedades colectivas. Las características principales pues, de una sociedad es que todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Esto lo dice el Código de Comercio en su artículo 294. Esta sociedad es inminentemente personalista y por ello la razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía e hijos, hermanos, donde no podrá incluirse el nombre de ningún extraño en razón social. Esto figura en el artículo 303 del Código de Comercio, respectivamente. La sociedad en comandita se formará entre uno o más socios que responderán solidaria e ilimitadamente con su patrimonio por las operaciones sociales. Y otro o varios socios que limitan la responsabilidad de sus respectivos aportes. Esto pues lo dice en su artículo 323 del Código de Comercio. Los primeros serán los socios gestores y los segundos pues serán los socios comanditarios. La relación social se formará con el nombre completo o con el apellido de uno de los socios colectivos y donde se le agrega pues la expresión y compañía o las siglas y CIA, seguida en todo caso la abreviatura SCA. Esto está estipulado en el artículo 324 del Código de Comercio. La sociedad de economía mixta. Este tipo de sociedades pues están sujetas a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria salvo a la disposición legal contraria del artículo consolidada en el artículo 461 pues, del Código de Comercio. Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por las reglas de derecho privado. Son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, es decir, con las limitaciones expresas que la Constitución y la ley establezcan. Pueden constituirse bajo cualesquiera de las formas de sociedad previstas en el Código de Comercio colectivas, en comandita simple o por acciones de responsabilidad limitada o anónimas, ya que la ley colombiana no señala pues hasta el momento ninguna en especial. Las sociedades extranjeras, como su nombre lo indica, son extranjeras. Las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, debe establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional. Además deberá protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país copias auténticas del documento de su función, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó con su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes.
debe regirse por las normas colombianas. Las sociedades de hecho no son más que la sociedad comercial. Será hecho cuando se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. Esto figura en el artículo 498 del Código de Comercio. Asimismo, en el artículo 499 del Código de Comercio, la sociedad de hecho no es una persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieren en las obligaciones que contraigan para la empresa social se deben entender por adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho. En la sociedad de hecho, pues todos y cada uno de los asociados responderá solidaria y limitadamente por las operaciones celebradas. Esto pues según lo estipula el Código de Comercio en su artículo 501. Las empresas unipersonales que están configuradas e incluidas en la Ley 222 del 95 expresa que mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para ejercer el comercio, solo podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades en el carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma o pasa a ser una persona jurídica, según lo estipula pues el artículo 71 de la Ley 222 del 95, donde se denomina que bajo la expresión expresa unipersonal se utiliza la sigla E.U. La sociedad de responsabilidad limitada, como sus siglas lo indican, debe ir expresa el nombre y seguida de las siglas LTDA. Se crean mediante escritura pública. El número mínimo de socios es 2 y tiene como un máximo de 25 socios. El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. El capital debe pagarse totalmente en el momento de constituirse. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. En caso de muerte de alguno de los socios, continuará con sus herederos, salvo la estipulación o algo que diga totalmente lo contrario. La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que estos deleguen a un tercero. Los socios responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad, es decir, la naturaleza, la cuantía, la duración y modalidad de la responsabilidad adicional. Una sociedad y que últimamente pues son las más utilizadas por su rapidez y pues por su conformación son las sociedades por acciones simplificadas o las llamadas SAS. A estas se establecen a través de un documento privado, a menos que ingresen un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante escritura pública, ante notario, pero generalmente esta se realiza solamente ante la Cámara de Comercio. Su capital se divide en acciones, las cuales son libremente negociables, pero se puede realizar por estatutos y registrarse como por 10 años su negociación. Por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades generalmente familiares. Responden hasta el monte de sus aportes por las obligaciones sociales. Si las AS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes. Es la única forma donde pueden responder. La sociedad por acciones simplificadas tiene ventajas. Son más fáciles de crear, pues se eliminan muchos trámites burocráticos. Los costos de creación son mucho más económicos en comparación con los costos necesarios para crear otro tipo de sociedades. Un caso particular es las sociedades de responsabilidad limitada. Al momento de hacer frente a las deudas, si la sociedad se declara en quiebra, los acreedores no podrán perseguir el patrimonio personal de los integrantes de una de las
de las SAS. Una pregunta frecuente y que creo que se están haciendo, pues, es si una sociedad ya constituida puede transformarse en una SAS. La respuesta es sí. Según la Ley 1258 del 2008, en el artículo 31, habla sobre la transformación de cualquier sociedad a una SAS. Según el artículo 31, cualquier sociedad podrá transformarse en SAS antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios mediante la determinación unánime de los socios o asociados. De igual manera o de igual forma, cualquier SAS podrá transformarse en una sociedad cualquiera de los tipos ya vistos y previstos en el libro 2 del Código de Comercio, siempre que la decisión sea adoptada por la Asamblea y mediante decisión unánime. Bueno, muchas gracias por su atención y pues hasta aquí la intervención de la clasificación de las empresas.